Les habla Carolina Orrego Tálvaro, soy abogada de la Universidad Católica de Oriente, magíster en contratación estatal de la Universidad de Medellín, con amplia experiencia en el sector público y docente universitaria. Voy a realizar una serie de videos hablando sobre la contratación estatal. Ya grabé el primero, que se denomina Aspectos Generales de la Contratación Estatal. Lo pueden encontrar en este link o en la descripción del video, en donde pueden identificar todas las modalidades de selección del contratista. Así las cosas, en este video vamos a comenzar hablando sobre la mínima cuantía. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una definición sobre esta modalidad de selección del contratista llamada mínima cuantía. La mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. Entonces, al saber que la mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía, nos surge una pregunta y es ¿cómo se fijaría el rango del 10% de la menor cuantía? Para responder este interrogante, vamos a irnos a leer la Ley 1150 del 2007 en su artículo 2, literal B, y con el fin de que sea un ejercicio muchísimo más práctico para ustedes, vamos a ver la siguiente imagen. En el literal B, la Ley 1150 del 2007 establece en su artículo segundo lo siguiente. La contratación de menor cuantía se entenderá por los valores que a continuación se relacionan determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. ¿Qué significa esto? Todos los municipios de Colombia tienen un presupuesto anual, el cual es diferente en cada uno de los municipios. Eso significa que la mínima cuantía es diferente en cada municipio porque este va a variar según el presupuesto que tenga. Ahora bien, ese presupuesto anual lo tenemos que traducir en salarios mínimos legales mensuales vigentes de la siguiente manera. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. En la imagen ya logramos establecer que según el presupuesto anual de cada entidad estatal, lo debemos de traducir en salarios mínimos y ir al artículo 2, literal B de la Ley 150 del 2007, para de esta manera poder determinar cuál sería la menor cuantía. Ahora bien, procedamos a realizar un ejercicio práctico donde podamos identificar cuál sería la mínima cuantía, por ejemplo, para un municipio llamado El Jardín, cuyo presupuesto es de 55.000 millones de pesos anuales. Los invito a ver la siguiente imagen. Como podemos observar en la imagen, para poder traducir el presupuesto anual
de un municipio a salarios mínimos legales mensuales vigentes lo realizamos de la siguiente manera. Primero, para la vigencia 2020 en Colombia, el salario mínimo mensual legal vigente asciende a la suma de 877.803 pesos. Ahora bien, en el caso hipotético que estamos trabajando, el municipio del Jardín tiene un presupuesto anual de 55.000 millones de pesos. Para que traduzcamos este presupuesto a salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que tenemos que hacer es coger los 55.000 millones de pesos, que es el valor del presupuesto del Jardín, y lo dividimos por el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, que es la suma de 877.803 pesos. Esto nos da como resultado 62.656 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, vamos a continuar realizando el ejercicio. Para esto es necesario que nos vamos a la siguiente imagen. Como vimos en la imagen anterior, el presupuesto anual del municipio del Jardín, traducido en salarios, nos da la suma de 62.656 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, en la primera imagen identificamos que el presupuesto del municipio de Jardín, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, nos da la suma de 62.656 salarios mínimos mensuales vigentes. Para esto debemos de ir a la tabla que vimos en la primera imagen. Identificamos que en el último inciso nos dice que cuando una entidad tenga un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, como es el caso del Jardín, la menor cuantía será de 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora bien, como ya identificamos que la menor cuantía asciende a 240 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debemos multiplicar este valor por el de la vigencia 2020 en Colombia, que asciende a la suma de 877.803 pesos. Al realizar esta multiplicación nos da como resultado 245.784.840 pesos. Según la definición que hemos visto desde el principio, la mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. Si le sacamos el 10% a este valor, nos da como resultado 24.578.484 pesos. El proceso de selección de mínima cuantía, una característica importante que tiene es que es independiente del objeto. Si yo necesito contratar un tema de obra pública, lo puedo hacer a través de mínima cuantía, siempre y cuando no me exceda los valores que acabamos de realizar. Si yo quiero contratar un tema de una consultoría, lo puedo hacer a través de mínima cuantía. Si yo como ente estatal requiero contratar el suministro de refrigerio, lo puedo hacer a través de la mínima cuantía. Lo que vamos a realizar en este momento es empezar a identificar, de conformidad con el decreto 1082 del 2015, qué me exige que tengan los estudios previos. En el video de aspectos generales de contratación logramos identificar que el contrato estatal tiene 3 momentos: una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. En este momento nos vamos a concentrar en la etapa precontractual del proceso de mínima cuantía. Y en esa etapa precontractual es necesario ir a mirar los estudios previos de la mínima cuantía para ver qué es lo que me exige el decreto 1082 del 2015. El decreto 1082 del 2015 nos exige que el estudio previo de la mínima cuantía deberá contener, primero,
la descripción sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación. En esta descripción sucinta, lo que se debe exponer es la necesidad que tiene la entidad para poder realizar esta contratación. Obviamente es necesario que lo articulemos a todo lo que establece el plan de desarrollo. Por ejemplo, se van a contratar el suministro de refrigerios. Entonces, en la descripción de la necesidad se expone cuáles son las razones que lleva a la entidad estatal a poder satisfacer esta necesidad. De conformidad con el decreto 1082, en el numeral 2 establece la descripción del objeto a contratar, identificado en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios. Es supremamente importante que se logre detallar el objeto contractual con su respectivo alcance. Me explico. En el objeto contractual puede ser, por ejemplo, realizar el mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos, por decir algo, del municipio de Río Negro. Ese es el alcance, el objeto contractual. Ya en el alcance se empiezan a identificar cuáles escenarios deportivos. Entonces se puede decir la cancha del Porvenir, la cancha de San Antonio, la cancha de las playas. En el alcance ya se empieza a detallar cuál es el alcance que se requiere realizar para ese objeto contractual. En el numeral 3 encontramos las condiciones técnicas exigidas. Estas condiciones técnicas exigidas son muy claves para el proceso de contratación, porque acá es importante generar unas reglas de juego claras para los proponentes. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a contratar un servicio de refrigerio, tengo que identificar, uno, que requiero, por decir algo, de desayuno, las arepas, por ejemplo, de cuántos gramos deben de pesar, qué características tienen que tener, si es arepa de mote, si es arepa blanca, si es arepa de chocolo, ¿cierto? Si es arepa de queso. Tiene que llegar a ese nivel de detalle que en el momento en que yo le vaya a exigir al contratista tenga la evidencia que, de acuerdo a las condiciones técnicas que estaban exigidas en el estudio previo, que posteriormente se publicaron en la invitación, usted como oferente me aceptó ese ofrecimiento y dijo que perfectamente usted podría cumplirme con esas condiciones técnicas y que efectivamente me va a cumplir, ¿cierto? Es fundamental esas condiciones técnicas que las entremos a definir, ¿cierto? Continuando con lo que establece el 1082 en los numerales. En el estudio previo encontramos el valor estimado del contrato y su justificación. Es importante que tengamos presente que este valor del contrato varía de acuerdo a las cotizaciones que se presenten, ¿sí? Para usted poder establecer si el contrato le vale 15 millones, 20 millones de pesos, es necesario que realice unas cotizaciones, un sondeo en el mercado para saber las necesidades que usted tiene, cuánto presupuesto tiene que tener disponible. En el numeral 5 encontramos el plazo de ejecución del contrato, es decir, durante cuánto tiempo requiere usted que se ejecute ese objeto que va a contratar. En el numeral 6 encontramos el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda esta contratación. Es importante que tengamos presente que si un proceso de contratación no cuenta con el recurso presupuestal, pues sencillamente no se puede seguir adelante con este proceso. Es importante que tengamos presente que en las entidades públicas generalmente hay un comité evaluador. En este comité evaluador es donde se llevan los estudios previos con las características que acabamos de identificar, y es un comité interdisciplinario que está conformado por un componente jurídico, es decir, por un abogado, por un componente técnico, que normalmente es la dependencia que tiene la necesidad y que conoce de manera detallada todas las especificaciones técnicas que quiere entrar a satisfacer, y un componente financiero, que generalmente es conformado por el secretario de Hacienda o el tesorero, quien dispone que efectivamente se tiene el presupuesto para poder ejecutar ese objeto. Una vez esté aprobado este estudio previo por el comité de contratación, es necesario que lo publiquemos en el SECOP.
es decir, en el sistema electrónico de contratación pública. Ustedes me preguntarán, pero entonces, ¿cómo lo publicamos? ¿Solo se publica el estudio previo? No. Resulta que el decreto 1082 del 2015 establece que el medio para publicar esta necesidad que se tiene en los procesos de mínima cuantía es a través de una invitación pública. Esa invitación pública se realiza la apertura del proceso, en donde la entidad formula esa invitación pública para que cualquier interesado pueda participar en este proceso. El canal de comunicación, entonces, en estos procesos de mínima cuantía y en cualquier modalidad de selección del contratista es el SECOP. Adicional a todo lo que está establecido en el estudio previo que lo acabamos de mirar, la invitación debe establecer la capacidad jurídica y la experiencia mínima requerida para el proponente. Es decir, si se requiere, por decir algo, que usted tenga un certificado de existencia y representación legal, de cuánto sea la antigüedad que usted debe tener, cuánto es la experiencia mínima requerida, cuántos contratos tuvo que haber suscrito, por cuánto monto. El ente territorial, de acuerdo a las necesidades, establece cómo sería esta capacidad jurídica. También encontramos en el decreto 1082 que en la invitación pública se deben de señalar cuáles son los requisitos habilitantes de experiencia, es decir, cuáles son los requisitos mínimos para que efectivamente un proponente que esté interesado se pueda presentar a este proceso de contratación. En el numeral 3 encontramos la capacidad financiera mínima. Si bien es cierto que estos procesos de contratación de mínima cuantía son procesos muy livianos de recursos más bien pequeños, por eso se llama mínima cuantía, la entidad estatal, cuando no hace el pago contra entrega, puede solicitar que haya una capacidad financiera mínima. De repente usted necesita contratar, por ejemplo, el suministro de alimentos, y entonces que de repente usted no haga un pedido y le diga a usted el proponente que no le puede cumplir, perdón, no sería ya proponente sino contratista, que no le puede cumplir con el pedido que porque le tiene que dar un anticipo o que le tiene que dar con qué comprar el material, ¿cierto? Entonces efectivamente usted, cuando estructura el proceso, puede solicitar una capacidad financiera mínima cuando esta entrega cuando el pago se hace contra entrega a satisfacción de bienes o servicios. Cuando ya tenemos los estudios previos organizados, listo, ya están chuleados. Segundo, ya tenemos la invitación pública lista, chuleado. Esa invitación pública la debemos de, perdón la redundancia, publicar, como lo veíamos ahorita, en el SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública. Ustedes se preguntarán, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? El decreto 1082 establece que el término de la invitación pública y el plazo para formular observaciones es de un día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas. Entonces, hasta acá, pues ya tenemos claridad que en la invitación pública se establecen todos los términos de referencia con los cuales debe cumplir el proponente y que esa invitación debe de estar por lo menos un día hábil publicada en el SECOP. Ahora bien, después de que se publica en el SECOP, esas invitaciones públicas tienen un cronograma el cual se debe de dar cumplimiento. Dentro de ese cronograma está que deben de radicar la propuesta ante la entidad estatal. Cuando radican esa propuesta, se debe de realizar una evaluación. Ahora vamos acá a otro punto súper importante, y es que el criterio de evaluación en los procesos de menor cuantía es el menor precio. Es decir, si el oferente cumple con todas las condiciones que están en la invitación, el menor precio es el factor determinante. Es más, la única evaluación que usted tiene que empezar a realizar es la del menor precio. Si la del menor precio cumple, se realiza la comunicación de la oferta. Si la del menor precio no cumple, sigue con la segunda del menor precio y así sucesivamente.
Entonces, para que lo tengan presente y anoten a todas las cintas, el factor de evaluación en la menor cuantía es el menor precio, siempre y cuando me cumpla con todas las condiciones que tiene la invitación. Esta evaluación que se realiza el comité evaluador, que también es interdisciplinario por el rol técnico, el rol jurídico y el rol financiero, esta evaluación se debe publicar en el SECOP. Recordemos que el SECOP es ese canal de comunicación entre la entidad estatal y los proponentes, y de acuerdo a lo que establece el decreto 1082, tiene que estar publicado como mínimo un día hábil. Ahora bien, ustedes podrán estarse preguntando en este momento, ¿qué sucede si nos encontramos con dos propuestas que tengan el mismo valor y sean las del menor precio? En este caso, el decreto 1082 del 2015 prevé que en caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. Este es un criterio especial para esta modalidad de contratación. Recordemos que hay un aforismo jurídico que dice que el que es primero en el tiempo es primero en el derecho, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el proponente que haya radicado la propuesta más temprano será el criterio de desempate, o sea que cogemos esa oferta y esa es la que se evalúa primero, ¿sí? Ya chuleamos, ya entendimos el tema de los estudios previos, ya entendimos el tema de la invitación pública, la cual se tiene que publicar con un día hábil, ¿sí? Ya los proponentes radicaron la propuesta, ya hicimos la evaluación, que recordemos que la evaluación también tiene que estar publicada en el SECOP por un día hábil. Ahora procedemos al perfeccionamiento del contrato. En la mínima cuantía, una característica importante dada su celeridad es que el perfeccionamiento del contrato se da a través de algo que se llama comunicación de aceptación de la oferta. Esa comunicación de aceptación de la oferta únicamente debe ser firmada por el ordenador del gasto, es decir, que no lo firma el oferente, sino que simplemente se le notifica que se está aceptando su oferta, y con esta comunicación de aceptación a la oferta estamos materializando la solemnidad. Ahora bien, ustedes en este momento pueden estarse preguntando si en este tipo de modalidades de selección es o no obligatorio el tema de las garantías. El decreto 1082 establece que las garantías no serán obligatorias para este tipo de contratos. Sin embargo, la entidad estatal es libre de exigir o no las garantías en el proceso de selección de mínima cuantía. Ahora bien, otra característica que tiene la mínima cuantía es que no le es exigible el registro único de proponentes, el RUP, ¿sí? El RUP es como la hoja de vida de estas personas jurídicas, lo cual lo expide la Cámara de Comercio. Para los procesos de mínima cuantía no es exigible el RUP. Bueno, el día de hoy aprendimos a identificar la mínima cuantía en cualquier municipio de Colombia. Segundo, aprendimos a conocer cuáles son los requisitos exigidos para un estudio previo en un proceso de mínima cuantía. Y tercero, aprendimos a conocer cuáles son los requisitos mínimos que debe tener la invitación pública y cuáles son los términos que exige la ley. Si te gustó este video y consideras que le puede ser útil a alguien más, te invito a compartirlo. Si quieres seguir viendo el contenido de nuestro canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada que subamos un nuevo video. Si quieres estar en contacto con nosotros, nos puedes escribir al correo electrónico proteccionjuridicaoriente@gmail.com y en la línea de WhatsApp 300-627-0031. Quiero darle un agradecimiento especial a Omar Cuellar por la grabación del video y a John Jairo Cuellar por la edición. Los pueden contactar en los datos que aparecen en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.